Hola, en este video vamos a calcular las derivadas de algunas funciones utilizando fórmulas básicas de derivación. Ok, nuestro primer ejemplo ya lo tenemos aquí anotado. Dice f de x igual a x a la 8 más 12x quinta menos 4x cuarta más 10x más 5. Vamos a utilizar las fórmulas básicas. La primera fórmula que vamos a utilizar aquí es el hecho de que si yo tengo una suma o una resta de funciones, entonces la derivada es la suma de las derivadas o bien la resta de las derivadas según sea. Entonces, aplicando esto, tendría yo que derivar cada una de estas funciones. Ok, en este caso voy a representar ese proceso de derivación con una D. Entonces voy a poner la derivada de x a la 8 más la derivada de 12x quinta menos, aquí lo voy a poner un poco más corto y voy a sustituir esta D por una D mayúscula, 12x quinta menos la derivada de 4x cuarta más la derivada de 10x más la derivada de 5. ¿Ok? Entonces tendría que ir derivando cada una de esas expresiones. Entonces esta x a la 8 se deriva utilizando la fórmula que me dice que la derivada de x a la n es nx a la n menos 1. En este caso nuestra n es 8 porque es el exponente, ¿ok? Entonces, de acuerdo con eso, la derivada de x a la 8 va a ser 8 por x a la 7, ya que 8 menos 1 sería 7. Lo voy a anotar. Entonces, la derivada de x a la 8 va a ser 8 x a la 7. Ok, ahora aquí la derivada de 12x a la quinta. Para x a la quinta voy a utilizar esta misma fórmula, pero para este 12 tengo una constante multiplicando una función. Cuando tengo una constante que multiplica la función, la constante queda multiplicando a la derivada de la función. En este caso me va a quedar 12 por la derivada de x quinta, que de acuerdo con esta fórmula es 5x a la cuarta. Ok, de manera análoga para la siguiente derivada, este 4 es una constante, lo puedo poner multiplicando a la derivada de x a la cuarta. La derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. Recuerden, estoy utilizando esta fórmula, en este caso es 4, la n, perdón, sí, 4, es el que tengo aquí. Ajá, y entonces este 4 queda multiplicando y como exponente tendría que poner 4 menos 1, por eso estoy colocando este 3. Ok, este 10 es una constante, entonces es 10 por la derivada de x, la derivada de x es 1. Y la derivada de 5, esta es una constante, la derivada de una constante es 0. Ok, lo único que tengo que hacer es ver cómo me va a quedar esto finalmente aplicando las reglas que sabemos para las operaciones que están ahí indicadas. En este caso solo tengo que multiplicar 12 por 5, eso me da 60. X cuarta, 4 por 4, 16, 10 por 1, 10, y el 0 pues no necesito anotar. De esa manera tengo precisamente aquí la derivada, aquí no le había escrito que estoy calculando la derivada de esta función, ¿ok? Y pues el resultado es este, estoy utilizando fórmulas básicas de derivación. Ahora vamos a derivar otro
otra función. Vamos a hacer otro ejemplo. Sí, un ejemplo muy sencillo. Voy a poner f de x igual a x a la cuarta más 6x cuadrada más 4. También es un polinomio, es algo sencillo, entonces su derivada, otra vez lo voy a hacer como en el ejemplo anterior, va a ser la derivada de x cuarta más la derivada de 6x cuadrada más la derivada de 4. Ok, la derivada de x cuarta, utilizo la misma regla anterior, que es la del exponente. Y entonces estoy calculando derivada, fíjense. Esto es 4x cúbica. Más este 6 queda multiplicando a la derivada de x cuadrada, que en este caso este 2, que es el exponente, baja multiplicando y me queda 2x a la 2 menos 1, o sea, a la 1. Y la derivada de una constante, pues siempre es 0. Fíjense que aquí la constante está solita, su derivada es 0. Pero cuando la constante está multiplicando a una función, la constante queda multiplicando a la derivada de la función. Este es un 1, por cierto. No nos vayamos a confundir. Ok, entonces aquí me va a quedar solo 4x cúbica, aquí multiplico 6 por 2 y me queda 12x, y aquí simplemente 0, ¿ok? Entonces esa es la derivada de esa segunda función. Vamos a buscar otra. Entonces, por ejemplo, aquí tengo otra función. Tengo f de x igual a e a la x menos x. ¿Ok? Otra vez utilizando que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, o que la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Para calcular la derivada la anoto con esta comita que ya debí de haber mencionado desde antes. Ok, va a ser la derivada de e a la x menos la derivada de x. Ok, la derivada de la exponencial es ella misma, entonces aquí es e a la x y la derivada de x es 1. Es decir, la derivada de e a la x menos x es e a la x menos 1. Ya tengo ahí otro ejemplo, vamos a buscar otro ejemplo más. Ok, tengo esta función, sería un cuarto ejemplo. Tengo la función f de x igual a la raíz de 30. Raíz de 30 es una constante, entonces la derivada, pues la derivada de una constante es 0. ¿Ok? Pues ahí estará como muy fácil. Ahora voy a poner la derivada. Esta función está sencilla, pero quiero ponerla como ejemplo. Es 2 menos 2 tercios de t. Ok, entonces si calculo la derivada, tendría que poner la derivada de 2 menos la derivada de 2 tercios de t. Ok, la derivada de 2 es 0 porque es una constante. Aquí este 2 tercios sale y me queda 2 tercios por la derivada de t. La derivada de t es 1. Entonces este resultado va a ser menos 2 tercios. Ok, voy a poner otro ejemplo. Voy a poner la función f de x igual a la raíz cúbica de x. Fíjense,
raíz cúbica de x. Sabemos por reglas de los exponentes que raíz cúbica lo puedo considerar como un exponente, es decir, aquí tengo x a la 1/3. Entonces, derivar esta función, pues tengo que hacer, o usar más bien, la fórmula que hemos estado usando acá. Aquí la voy a anotar, que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Ok, aquí la n es 1/3. Entonces, 1/3 va a quedar multiplicando, como la n, y va a quedar x a la n menos 1. Voy a anotar la operación en este caso, 1/3 menos 1. Tendríamos que hacer esa operación. Entonces aquí me queda 1/3 de x. 1/3 menos 1 me va a quedar 2/3. ¿Por qué? Porque un entero tiene 3/3. Entonces sería 1/3 menos 3/3. El resultado sería menos 2/3. Ahí está. Y eso es la derivada de esta función. ¿Ok? Voy a continuar. Voy a borrar. Tengo otro ejemplo. Tengo la función igual a 12 entre x a la quinta. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Pues 12 entre x a la quinta es lo mismo que 12 por x a la menos 5. Vamos a borrar bien acá, no quedó borrado, ya lo veo. ¿Ok? Entonces, este 12, como es constante, queda multiplicando. A la hora de calcular la derivada, tendría que calcular la derivada de 12x a la menos 5. El 12 es una constante, queda multiplicando y va a multiplicar a la derivada de x a la menos 5. ¿Ok? Entonces voy a usar esta misma fórmula. Pero ahora nuestra n es menos 5. Así que el resultado va a ser 2 por, de acuerdo con eso, va a quedar la n, que en este caso es menos 5, por x a la n menos 1. Es decir, menos 5 menos 1. ¿Ok? Y esto es 12 por 5 da 60, pero es negativo. Y aquí me queda x a la menos 6. ¿Ok? Puedo dejarlo así o puedo escribirlo como menos 60 sobre x a la 6. Las dos formas son correctas y entonces estoy derivando usando la misma fórmula. ¿Ok? Ahora voy a poner esta función que dice f de x igual a 5x a la 3 quintos. Entonces ahí tengo un exponente que es racional, pero la regla es exactamente la misma. Es decir, la derivada de esta función, debemos tener cuidado de anotar derivada, por favor, es la derivada de 5x a la 3 quinta. ¿Ok? Y esto es 5 por la derivada de x a la 3 quinta. ¿Por qué esa cosa es 5? Pues porque una de las reglas dice que este 5 sale, multiplicando a la derivada de la función. Y para derivar esto utilizo la misma fórmula. Aquí nuestra n es 3 quintos, entonces va a quedar 3 quintos de x a la 3 quintos menos 1. Es decir, 5 por 3 quintos por x a la 3 quintos menos 1. Ok, al multiplicar aquí, 5 por 3, 15, entre 5, 3. Y me va a quedar 3x, 3 quintos, menos 5 quintos, ya que un entero son 5 quintos. Entonces 3 quintos menos 5 quintos queda menos 2 quintos. Lo puedo dejar así o lo puedo escribir de esta forma.
De las dos maneras es correcto. Y pues voy a dejar la que me convenga utilizar de acuerdo con el problema que estemos resolviendo o que esté resolviendo. Ok, hasta ahí he utilizado más o menos lo que es el exponente, o sea, x a la n. Voy a buscar otra función donde tenga que aplicar, por ejemplo, el logaritmo natural. Entonces, puedo tener un noveno ejemplo que sea f de x igual a 3 por el logaritmo natural de x más 1 entre x. ¿Ok? Entonces, la derivada es la derivada de cada expresión, es decir, la derivada de 3 logaritmo natural de x más la derivada de 1 entre x. ¿Ok? Este 3 está multiplicando, es una constante que multiplica una función, entonces la constante se queda multiplicando, la voy a escribir, por la derivada del logaritmo de x natural. Más este 1 entre x lo puedo poner como x a la menos 1. Ok, es lo mismo y entonces puedo ya utilizar la regla del exponente que acabamos de borrar hace un momento. Entonces aquí queda 3, la derivada del logaritmo natural es 1 entre x y la derivada de x a la menos 1, de acuerdo con la fórmula, va a ser menos 1 que multiplica la x menos 1 menos 1. ¿Ok? Esto me queda 3 entre x menos x a la menos 2, es decir, 3 entre x menos 1 sobre x cuadrado. Lo escriban así o así, las dos formas son correctas y pues ahí tengo ya lo que es la derivada de esa función. Voy a buscar otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, si tengo la función f de x igual a 3 coseno de x más x cuadrada. Fíjense que 3 coseno de x es una y luego x cuadrada es otra. Es decir, esto no está junto. Si tuviéramos un paréntesis, todo esto sería una sola cosa, pero ese paréntesis aquí no lo tenemos. ¿Ok? Entonces, esta es una cosa y esta es otra. ¿Sale? Entonces, la derivada es igual a la derivada de 3 por el coseno de x más la derivada de x al cuadrado. ¿Ok? Esa es una constante, sale y me queda 3 por la derivada del coseno de x. ¿Ok? Y aquí me sigue quedando lo mismo, la derivada de x cuadrada. Ok, esto es 3, esto es una d. Ok, lo vuelvo a escribir. Derivada. La derivada de coseno es menos seno. Y la derivada de x cuadrada es 2x. ¿Ok? Con la regla también del exponente. Y esta con las fórmulas de derivación. Entonces el resultado me queda menos 3 seno de x más 2x. Ok, entonces ahí he hecho 10 ejemplos de funciones que estoy derivando utilizando fórmulas básicas de derivación. Ok, pues bueno, lo que tengo que hacer es tener a la mano un formulario de derivadas. Ahí seguramente van a tener las reglas básicas anotadas, pues de alguna forma ahí va a indicar que se trata de las reglas básicas de derivación y podré derivar funciones de este estilo utilizando estas reglas. Ok, espero que este video les haya servido. Nos vemos. Hasta la próxima.